Vamos a empezar a entrar entonces en materia. ¿Saben por qué escogí este tema? Hace 8 días les conté el por qué hablé del fracaso. Porque me di cuenta de que la sociedad nos está metiendo por los ojos, por todas partes, el éxito, el éxito, el éxito. Pero bueno, hay que crear balance y a veces no hablamos del fracaso y a veces no alcanzamos el éxito porque no sabemos vivir en el fracaso, no sabemos manejar esa etapa del fracaso que es condicionante para alcanzar el éxito como vimos la semana pasada. Pues bien, hoy, bienvenida Lorena Rivera desde Orlando, Florida. Aquí cambió la hora por allá, pero qué rico tenerte por acá, Lorena. Espero que estés con tu esposo Michael, una persona que ha sido muy especial, ha sido una bendición para mi vida, para los proyectos que he desarrollado. Y ojalá también estén tus hijos ahí compartiendo este espacio, tomándose en algo ahí juntos. Hugo Mejía, qué rico, desde aquí de Pereira también, allí a unos cuantos minutos de acá. Qué rico tenerte también por acá. Bien, ¿por qué decidí que habláramos esta noche acerca de cómo cerrar los ciclos de la vida? Porque me di cuenta en el transcurso de ya está la quinta charla, que muchas de las preguntas que me hacían por interno, porque algunas personas han tratado de comunicarse conmigo, haciendo algunas preguntas, expresando algunas dudas, algunas inquietudes, varias, me di cuenta que podríamos asociarla en algunas temáticas principales. Y una de las temáticas principales, ¿sabes cuál fue? Cómo cerrar un ciclo, cómo cerrar esa etapa. En algunos casos se trata de alguna relación. De pronto, personas que están en procesos de separación o de divorcio, personas que están en proceso de cerrar un proyecto empresarial, personas que están a punto de salir de su trabajo y empezar otro nuevo. Esas etapas de transición, como dije hace un momento, generan cierto traumatismo, cierta dificultad. Y la verdad no se nos ha enseñado, porque en este proyecto de la vida, en este viaje de la vida, hay muchas cosas que no se nos enseñan. En el colegio, en la escuela se nos enseñan una cantidad de cosas, pero cosas esenciales como estas. Saber cerrar un ciclo y poder abrir otro, eso no se nos enseña. Eso lo vamos aprendiendo con los golpes, con las caídas, ¿verdad? Y con todo esto. Entonces, ¿cómo cerrar un ciclo? Vi eso y yo dije, esta temática es una temática que la gente está inquieta, que la gente no sabe cómo cerrar un ciclo. Y bueno, ¿por qué no dialogamos un poquito sobre eso? Eso fue lo que me movió a hablar de esto. Para poder hablar de esto, o sea, les hablo de esto es porque para mí hay algo crucial que debemos entender todas las personas. Porque es un principio universal, es algo que ha sido real siempre, que seguirá siendo real, no importa si estás aquí o en Orlando, o en Nueva York, o en Santiago de Chile, o aquí en Colombia, y es que la vida es una sucesión de etapas. Partamos de esa premisa, de ese principio universal, y es que la vida es como una especie de colcha de retazos, por decirlo de alguna manera. La colcha de retazos, si la has visto, es la unión de varias etapas, de varios pedacitos de tela. Pues bien, la vida es así. Nacimos y éramos bebés, luego de ser bebés nos convertimos en niños, luego de ser niños nos convertimos en adolescentes, luego de adolescentes fuimos jóvenes, luego adultos, ancianos, así. Y si ves, es una sucesión de etapas. Ahora, no solamente hablo de esa. A veces hay etapas de amar profundamente, como hay veces que aborrecemos. Eso hace parte de una etapa de la vida. Y dicen, ¿cómo puedes decir, Jota, que a veces hay tiempo de aborrecer? Pues sí, porque todo tiene su tiempo bajo el sol. O sea, todo lo que vivimos en esta tierra está enmarcado en una etapa que nos corresponde vivir. Hay momentos donde es tiempo de amargarnos a veces y de llorar y de gritar al cielo por lo que estamos enfrentando. Tú dirás, Jota, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pues sí, es una realidad. ¿Por qué vamos a ocultar la realidad? Creo que eso nos dificulta a veces enfrentar la vida, porque ocultamos ciertas realidades que no nos gustan. No, qué pena. Eso hace parte de la vida. A veces hay tiempo de llorar, a veces hay tiempo de sufrir, a veces hay tiempo de cuestionar la vida, de pelear con la vida. Pero hay otros momentos de celebrar la vida, de disfrutarla al máximo. Entonces, lo primero es entender que la vida es una sucesión de etapas. Por cierto, ¿en cuál etapa estás? Esa sería una recomendación clave ahí. Tú tienes que saber en qué etapa estás, que no te estés de pronto alargando por no querer cerrar una etapa. Nunca se me olvida una propaganda de Bombril. ¿Cuántos de los colombianos acá, los que han vivido acá en Colombia, recuerdan esa propaganda de Bombril? ¿Recuerdan la propaganda de unos ancianitos que están hablando con su hijo, que está sentado en la mesa y le están diciendo que qué rico que traiga a sus amigos, qué rico que esté sacando buenas notas en el estudio? Y cuando muestran al hijito, es un señor como de 50 años, y la propaganda es muy chistosa.
y generaba risa porque sencillamente no era la etapa, no era el momento para un señor de 50 años estar viviendo a los pies de sus papás. Y a veces pasa así con la vida. No queremos cerrar unos ciclos, no queremos cerrar unas etapas, nos aferramos tanto a un ciclo, a una etapa que nos quedamos ahí a vivir en esa etapa y no corresponde, y nos estamos perdiendo otras etapas que son valiosas y que necesitan ser vividas también. Entonces, partamos de esto. Antes de seguir entonces la recomendación, ¿qué tal si me regalan ahí un dedito los que han ido llegando, lo comparten los que no lo han compartido? Estamos hablando sobre cómo cerrar los ciclos. Más personas se han ido añadiendo: David Rodríguez, Lucenid, Mavi Zulema desde Cali, están desde Armenia, Betsy Nogu también. Qué rico tenerlas por acá. Carlos Andrés, qué rico que le regalas ahí el me gusta. Bien, entonces ya teniendo claro de que la vida es una sucesión de etapas, que es una especie de ciclo tras ciclo, entonces tenemos que pararnos en algunos momentos y considerar si es el tiempo de cerrar un ciclo. Si es que acaso no lo estamos alargando y no nos estamos quedando sembrados en algo que debió haber terminado ya hace rato. Mira, tristemente una de las cosas donde más la gente le está costando cerrar ciclos son las relaciones emocionales. Y sí, yo sé que el amor como tal es, nos comprometemos con alguien para toda la vida. Yo me comprometí con mi esposa hace año y medio con el sueño de vivir juntos toda la vida. Pero a veces hay relaciones de noviazgo o incluso de matrimonio donde sencillamente no se puede y no se debe, y no es correcto seguir adelante. Usted me dice, ¿cómo así? Si el amor y el matrimonio es para toda la vida. Sí, pero te voy a contar algo. Yo he tenido que escuchar personas, hace algunos años, nunca se me olvidará esa ocasión, una mujer muy humilde, campesinos, y se me acerca y me dice: Jota, mi esposo me da planilla con un machete. Yo no sé si los de fuera del país me entienden, pero un machete es algo con lo que se corta, que se usa en el arado y se corta, lleno de filo, con lo que se corta los, no sé, los cultivos. Yo creo que la mayoría son como medio colombianos, entonces se entienden, ¿verdad? Todo. Y una mujer con lágrimas en los ojos me decía: es que estoy cansado, llevo años aguantando a mi marido trata de hijo de tantas es una vulgaridad, pero acortada, o sea, no lo voy a decir acá, estamos todavía en horario familiar. Y esa persona sufría. Está sonando el teléfono, no sé quién será, pero no voy a contestar acá. Perdonan ahí la interrupción. Miren esto. Lloraba la persona y me decía: mi esposo me da con un machete, mi esposo me maltrata, a veces me deja morados en el rostro, a mis hijos los trata a las patadas. ¿Qué pretendía? Que yo, como su guía, le dijera: no, es que tienes que durar toda la vida. No, qué pena. Hay momentos donde lo mejor que podemos hacer es cerrar un ciclo. Sí, como me escuchas, y sé que esto puede generar conflicto y algunos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo. Está bien, está en todo su derecho. Es más, nunca tomen lo que yo le diga como palabra de Dios o verdad absoluta. Eso es una manera de entender la vida y unos principios que he aprendido a lo largo de este viaje. Pero creo que aún en algo tan sagrado como es el lugar, creo que a veces lo más sano es cerrar un ciclo. A veces en un proyecto, en un emprendimiento de trabajo en equipo, yo he tenido momentos donde he trabajado con ciertas personas donde llega un punto donde digo: no más, no es sano para mí ni para los otros seguir trabajando en este equipo, seguir trabajando en este proyecto. Cambió sus valores, ya no estoy de acuerdo con sus valores, así que voy a dar un paso al costado. Y eso es cerrar ciclos, es saber de que a veces la vida te permite vivir ciertas cosas, pero llegan a su fin, llegan a un momento donde lo más saludable para ti y para los demás es que digas: no va más. Se cerró este ciclo. Ahora, frente a esto, yo quiero que estemos muy aterrizados y no quiero que en ningún momento alguien se anime a cerrar un ciclo cuando todavía no es el momento de cerrar el ciclo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas, y lo dije hace una semana, por ejemplo, jóvenes, llegan e intentan 3 meses un emprendimiento y a los 4 meses, si no ven los resultados que quieren ver, entonces dicen: ya no va más, ya estoy cansado. No. A veces hay que tener paciencia en los ciclos. A veces, sí, para alcanzar lo que queremos necesitamos más tiempo del que esperamos. Y a veces es de trabajar y de caerte una y otra vez e insistir. Pero a veces llega un momento donde lo que estás haciendo es dando vueltas en el mismo lugar, donde caíste en un círculo vicioso, y ese círculo vicioso, escúchame bien, no es sano para ti, ni para las personas que te rodean. Te estás haciendo daño,
si sigues en un círculo, si estás alargando ese ciclo por el miedo a cerrar el ciclo, por el miedo a decir, no va más, esto se acabó. A veces hay que tener los pantalones y las agallas para decir, esto no va más. Y sabes, una de las cosas que nos frena a dar ese gran paso de decir, se acabó este ciclo, ya no va más este ciclo, es porque nos aferramos a lo conocido, nos aferramos a los terrenos donde no son cómodos y nos da miedo lo desconocido, nos da miedo aquello que aún no hemos pisado, ese terreno desconocido nos da susto. Entonces preferimos quedarnos en la etapa pasada, ¿sí? y nos quedamos sembrados ahí, cuando ya entendemos que la vida es una sucesión de etapas y hay que aprender a cerrar y abrir. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que entender que el hecho de que estés aferrado ahí puede ser más un miedo escondido, un miedo a lo desconocido, un miedo a abrir una nueva etapa, un miedo a comenzar nuevas relaciones, un miedo a comenzar un nuevo proyecto, a cambiar tu estilo de vida. Y eso tenemos que superarlo. Ahora, si llegas a un momento donde convencido, o sea, no es que lo intentaste 2 semanas y ya no viste, no, ahí sí las cosas son de tiempo y tenemos que aprender a valorar los procesos de largo plazo. Pero si llegas a un momento de entendimiento, yo no te puedo decir si sea el tiempo ya de cerrar un ciclo en tu vida, alguna etapa específica en tu vida, a nivel relacional, a nivel laboral, eso lo defines tú. Y es algo muy personal, así que yo no te puedo decir es el tiempo, pero si por allá algo te está diciendo que es el tiempo y tú estás convencida o convencido que es el tiempo de cerrar, atrévete a dar ese paso. Yo te quiero animar esta noche a dar ese paso, porque créeme que si no das el paso y resulta que ya se cumplió el tiempo para haber disfrutado de esa etapa, y es el tiempo de comenzar otro, te va a perjudicar. No es bueno para ti, no es lo más sano para ti. Entonces quiero animarte en esta noche a dar el paso, si realmente es el momento, si no es el tiempo, si ya diste todo para sacar adelante esa etapa, si pusiste todo, si ya has hecho todas las alternativas posibles para sacar adelante el ciclo, pero de pronto ya llegas al momento de convencimiento de decir no va más, da el paso, da el paso. Ahora, no es fácil. Cerrar un ciclo es como un duelo, es un proceso de duelo. Cuando digo un proceso de duelo es como hemos llamado, como hemos calificado aquella etapa cuando perdemos a un ser querido. Es más, eso es un ciclo. Disfrutar de pronto de un papá, de una mamá, de algún ser querido, de pronto parte de este mundo. Es cerrar ese ciclo de relación con esa persona. Así que cerrar el ciclo, el duelo no es solamente cuando perdemos un ser querido. El duelo es cuando perdemos algo en nuestra vida que valoramos, que hace parte de nuestra vida y que es importante para nosotros. A veces un ciclo, un estilo de vida, una relación, un proyecto, se convierte en algo muy importante. Y hay que vivir el proceso de duelo. Ahora, la primera etapa en el proceso de duelo se llama la negación. Yo no sé, posiblemente algunas personas acá han vivido un duelo. Yo realmente, personas así muy cercanas, esa es la hora que todavía tengo 3 de los 4 abuelos vivos. Uno se me murió hace ya unos buenos años, pero no era una persona tan cercana. Y eso ha sido lo más cercano a un familiar que se ha partido. Pero la primera etapa, desde los estudios de la psicología acerca del duelo, es la negación. Normalmente, y yo he tenido que vivir procesos de acompañar personas en duelo, y lo primero es la negación. Siempre vas a escuchar a una persona que cuando le dan la noticia que partió o que murió un ser querido, lo que va a decir es, no, eso no es cierto, no puede ser posible, hay que confirmar la información. La etapa inicial de un duelo es la negación, y lo pasa lo mismo con los ciclos. Por eso nos cuesta saber cuándo o no hay que dar ese paso, porque posiblemente ya llegó el tiempo hace rato de cerrar el ciclo, pero resulta que estamos posiblemente en la etapa de la negación, en decir, no, eso no puede ser, todavía no es tiempo de cerrar el ciclo, hay que seguir intentándolo, voy a seguir buscando alternativas. Y a lo mejor hace rato tuviste que haber ya cortado esa etapa en tu vida. Entonces, uno de los pasos cruciales ahí es pasar de la negación a la aceptación. Ojo con esto. De los pasos más importantes en el proceso terapéutico, cuando trabajo con personas, es la aceptación. Normalmente nos negamos a las realidades que no nos gustan. Y al negarnos a esas realidades, nos es más difícil afrontarlas y superarlas.
cuando las aceptamos, cuando entendemos que tenemos que enfrentarla y tenemos que pasar por ella, así nos guste o no nos guste, es más fácil enfrentarla. Es más fácil asumirla emocionalmente, vamos a estar más fuertes para enfrentarla que cuando la estamos negando. Cuando la estamos negando nos vamos a quedar ahí sembrados dando vueltas. Entonces, la primera recomendación puntual, práctica, es pasa de la negación a la aceptación. Es más, difícilmente un terapeuta, por ejemplo, digamos que una persona que está con una adicción, uno como terapeuta no se compromete en un proceso de acompañar a una persona con una adicción si la persona no ha aceptado que tiene un problema. Una persona con el alcohol, una persona con algún tipo de vicio, de las drogas o cualquier cosa, si no acepta que tiene un problema, uno no lo puede ayudar. El primer paso es aceptar. Lo mismo con el duelo. Tú mismo no te vas a poder ayudar a superar algo que no has aceptado que tienes que superar. O sea, ¿cómo superar, cerrar un ciclo si no has aceptado que ya es el tiempo de cerrar? Entonces, lo primero es la aceptación. Pasa de la negación a la aceptación. Ahora, después de haber aceptado que es el tiempo de cerrar, agradece por lo que viviste en esa etapa. Mira, si disfrutaste de esa etapa, fue por algo. Si hablamos de una relación de pareja, si disfrutaste de esa relación de pareja, no es el tiempo de ver solamente las cosas malas. ¿Por qué no mirar atrás por un momentico antes de sepultar el ciclo y agradecer? Mira, el agradecimiento es un estado interior poderoso que te puede ayudar a enfrentar la vida con mucha más gallardía y valentía que en otras condiciones. La gratitud es poder mirar atrás en una relación, en un proyecto y darle gracias a la vida por lo que la vida en esa etapa te regaló. Si estuviste con una persona y que de pronto ya no es el tiempo de seguir con esa persona, mira las cosas buenas. Ojo con esto, la mayoría de las personas lo que hacen es mirar para atrás y aferrarse a lo malo. Y decir, es que en esa etapa tal cosa, es que esa persona tal cosa, es que ese proyecto tal, es que esos compañeros de trabajo tal. Y eso malo antes te llena de energía negativa y te ata a eso. Lo mejor es agradecer y decir, gracias a Dios, gracias a la vida, pude vivir eso. Pude compartir con esa persona o con esas personas y recibí algo. Bueno o malo lo recibí y aprendo de eso. La gratitud te va a dar más fuerza y te va a llenar de mayor fortaleza para enfrentar lo que viene. Que si te quedas aferrado a lo negativo y a las emociones y cuestiones negativas en tu ser. Entonces, lo segundo es agradecer lo vivido, ¿sí? Después de haber aceptado, entonces es mirar atrás y decir, ya es tiempo de cerrar el ciclo. Mira qué cosas buenas viviste y quédate con las cosas buenas. ¿Para qué te quedas con las cosas malas? Por ejemplo, yo en lo personal tomé una decisión hace muchos años, es cuando he conocido a una persona, esa persona se ha muerto y voy a los funerales, yo tomé la decisión de no ver a esa persona en el ataúd. ¿Sabes por qué? Porque el recuerdo que yo quiero tener de las personas que ya no voy a contar en mi vida, quiero que sean buenos. No quiero tener el recuerdo de esa persona en un féretro, ya muerto, ya sin vida. No, yo quiero tener el recuerdo de lo bueno. Entonces lo mismo, mira atrás y saca lo bueno. Quédate con el buen recuerdo, ¿sí? Eso te va a ayudar y te va a poner una condición emocional más positiva para enfrentar el ciclo que viene. Después de entonces de haber pasado de la negación a la aceptación, de agradecer lo vivido, viene uno de los pasos más dolorosos. Y es enterrar el ciclo, ¿sí? Así como enterramos a las personas cuando ya no tienen vida, cuando ya no pueden seguir con nosotros, lo mismo con los ciclos empresariales, familiares, de amistad, porque a veces hay que cortar también amistades. A veces el paso más doloroso es este, y es enterrar el ciclo. Ahora, ¿qué quiero decir con enterrar el ciclo? Con enterrar el ciclo lo que quiero decir es meterlo bajo tierra, echarle tierrita. Perdónenme la expresión que suena un poco folclórica, pero es que es así. Es sencillamente cortar todo tipo de conexión con ese ciclo y entender que hace ya parte del pasado. Es pasar como el umbral, es decir, bueno, esto estaba atrás, enterrar ya. Paso a la siguiente etapa y volteo la mirada y ya dejo de mirar hacia atrás. Si es a nivel relacional, tienes que cortar todo tipo de lazos. Muchas personas quieren superar ciertos ciclos y cuando los acompaño me doy cuenta de que siguen amarrados a algún tipo de contacto con la persona que quieren superar, por ejemplo.
o con el emprendimiento. Entonces digo, ya no más, pero mi mente sigue pensando en esa etapa, sigue pensando en ese ciclo, sigo pensando en lo que antes tenía y que ahora no. Esa conexión es impedirte enterrar el ciclo. Enterrar el ciclo es decidir que lo vas a dejar en el pasado, es decir, que lo entierras y ya no vas a tener contacto con eso. Yo no te puedo decir, y sería utópico de mi parte decirte que tienes que olvidarlo, porque no olvidamos las etapas. Es más, cada etapa tiene su riqueza, así que yo no te estoy proponiendo que lo olvides, pero sí que lo entierres. Una persona, cuando la hemos enterrado, pueden pasar los meses, los años y no nos olvidamos de esa persona, pero ya no tenemos relación con esa persona. Lo mismo con el ciclo, ya no podemos seguir teniendo relación con ese ciclo. Está ahí y lo puedo recordar gratamente, pero ya no hace parte de mi vida presente, ¿saben? Entonces, eso es enterrar el ciclo. Cuando decides dar ese paso a enterrar el ciclo, algo que yo recomiendo es, dele espacio al dolor, dele un espacio, un lugar a experimentar la tristeza, el dolor, el llanto. Muchas personas cuando enfrentan el duelo, quieren reprimir eso y se niegan a esa posibilidad. Dicen, no, es que la vida continúa, yo tengo que seguir adelante. ¿Y saben qué es lo que están haciendo? Están reprimiendo su dolor, están reprimiendo su tristeza. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando se reprime la tristeza y se reprime el dolor? Él queda ahí en el corazón y vamos a pasar en falso ese proceso de duelo, porque tarde que temprano esas emociones que están ahí reprimidas van a salir a flote y posiblemente no de la mejor manera. Así que algo que yo le recomiendo a las personas es llore, experimente el dolor. Si quiere, si va a estar deprimido unos 2-3 días, hágalo. Enciérrese en su casa, apague el celular, desconéctese de redes sociales, no se conecte a internet. O sea, desconéctese al mundo si es lo que quieres. A veces hay momentos de estar solo, como hay momentos de estar acompañado. Te duele tener que cortar una amistad, te duele que tal proceso no se haya cumplido como quería. Llora, súfrelo. Eso hace parte de la vida y es valioso eso. Eso hace parte de este proceso hermoso. Y eso hace que las etapas alegres las vivamos con más intensidad. Si aprendemos a vivir con intensidad los momentos negativos y las etapas de tristeza y dolor. Entonces, experimenta el duelo, experimenta el sufrimiento. Ahora, no te quedes ahí sembrado. Eso es solamente un paso en toda esta transición de etapa. No te puedes quedar ahí. Está bien, yo lo he experimentado. Escuchen, este servidor, hay momentos donde he entrado, a mí no se me olvida, el año pasado, más o menos a esta altura, este mes, febrero, marzo, fueron unos meses muy difíciles. Mi esposa fue un gran apoyo para mí en esa etapa, pero yo estaba experimentando una etapa de aburrimiento, de tristeza, de dolor, y lo viví con intensidad, y lo lloré. Mi esposa fue testigo de eso, y la tuve siempre a mi lado en esa etapa, y fue un poco difícil para mí por cosas que estaba viviendo, por algunas transiciones. Hay momentos donde hay que vivirlos, y todos los vamos a vivir, por más maduros y sabios que nos creamos. Hay que vivir esos procesos, hay que sufrirlos, hay que dolerlos, pero no nos podemos quedar a vivir ahí. Hoy, meses después, empecé a salir de eso. Yo estoy viviendo una vida espectacular y maravillosa y no me cambio por nada. Pero sé que más adelante vendrá otra etapa de dolor y sufrimiento. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Nos toca es aceptarla y vivirla al máximo como nos corresponda. Y lo último, ya para ir terminando de esta pequeña charla. Antes de darle lo último, ¿qué tal si me regalan un dedito ahí? ¿Qué tal si lo comparten? Bienvenida Natalia Moreno, qué rico tenerles acá. Natalia Arias, Ana Milena Martínez, Bianca Natacha Álvarez, qué rico tenerlas por acá y todas las personas que se han conectado. Pero me encantaría también si me regalan un dedito ahí, si me ayudan a llegar a más personas. ¿Saben por qué? Porque sé que hay muchas personas allá entre tus contactos que están patinando ahí en un proceso de cerrar o no cerrar un ciclo y que necesitan escuchar cositas como estas. Entonces, ¿me lo regalas? ¿Me permites compartir eso para que tus amigos, tus contactos de pronto vean, se conecten y les parezca interesante esto? Y terminamos entonces con la última recomendación que les daría, es ábrase y abrace, suena raro, pero ábrase y abrace, suena igual, se escribe diferente, las nuevas etapas. Permíteme ilustrar eso de esa manera. Ahora les planteé como que esto es un umbral, ¿cierto? Es como una puerta. Y tú vienes en un ciclo y ya es el tiempo de cerrar un ciclo.
Imagínate que estás en un dintel de tu casa, bien sea del cuarto pasar a la sala o en la puerta de tu casa. Y tú estás en tu casa y abres la puerta para pasar por el umbral. Tú estás saliendo de un lugar, pero cuando estás pasando por ese dintel, no solamente estás saliendo de un lugar, sino que también estás entrando a otro lugar. Y esto va a sonar raro, pero déjame explicarte lo siguiente. Cuando cierras, también estás abriendo. Cuando sales, también estás entrando. Suena raro, ¿verdad? Pero así es la vida. La vida, si aceptamos que es una sucesión de etapas, entonces cuando cierro una etapa, automáticamente estoy abriéndome a otra nueva etapa, diferente a la que yo viví. Y el problema es que a veces pasamos este dintel, esta puerta a veces la pasamos de espalda, porque estamos aferrados al pasado y a las cosas que nos duelen del pasado. No hay que vivirlo, duela, súfralo, pero ya, es tiempo de pasar el umbral, es tiempo de pasar el dintel. Y para eso hay que mirar adelante, hay que enfocarnos adelante, saber que lo de atrás ya quedó atrás, es del pasado, y ahora me corresponde mirar adelante y saber de que estoy cerrando una etapa, pero automáticamente estoy empezando a abrir una nueva etapa en mi vida. ¿Y sabes qué es lo mejor? Eso es una convicción muy personal, no tienes que tenerla. Pero yo creo que en la vida lo mejor siempre está por venir. Yo creo lo opuesto a lo que dicen por ahí los abuelitos cuando llegan y dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Pues yo no creo eso. Yo creo que la vida, y tendría como argumentarlo, pero nos daría para otras cuantas charlas, la vida siempre nos pone en mejores condiciones. A veces es un sube y baja, pero vamos en ascenso si realmente nos hemos determinado eso. Y la vida es hermosa y linda si nos atrevemos a vivirla de esa manera, pero tenemos que atravesar todas esas etapas. Cuando te digo eso, lo que te quiero decir es que es posible que la siguiente etapa, la etapa que empiezas a abrir, sea mucho mejor que la que estás cerrando. Y tú dices, Jota, ¿cómo se le ocurre decir eso si usted no sabe todo lo que yo viví allá, usted no sabe lo linda que fue esa etapa? ¿Y quién te dijo que acaso no puede ser mejor la próxima? ¿Por qué no? Si tú me dices, es que no va a ser así, estás suponiendo. Yo también estoy suponiendo, pero prefiero quedarme con una suposición que me llene de expectativa, de fe y de esperanza, que una que me amarre, que me entristezca, porque está aferrado al pasado y me impida avanzar en la vida. Entonces, ábrase, permítase ver nuevas opciones. No se quede en el vacío. Ojo que esto es algo terapéutico. Cuando estás experimentando el duelo, cuando decides cerrar un ciclo, ocúpate. O sea, empieza a vivir otras cosas. Si cerraste algunas relaciones, algunas amistades, consigue nuevas amistades. Si fue un asunto laboral, después de que pases el duelo, el dolor, la depresión, entonces ocupa tu tiempo en otras cosas similares, pero de pronto en otra línea, siempre y cuando hayas realmente cerrado el ciclo. Entonces, abrace con optimismo la nueva etapa, porque seguramente vienen cosas mejores para ti. Yo lo creo. Ahora la pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Crees que lo que viene adelante es mejor para ti? Ahora, ya terminé con lo que quería compartirles, pero quiero decirles, bueno, no sé, posiblemente no sea tu condición, posiblemente en ese momento no sea el momento de cerrar etapas, pero te invitaría a considerarlo, a pensarlo, a considerar si de pronto es un momento crucial en tu vida y tienes que cerrar una etapa. Evalúa la parte laboral, la parte emocional o sentimental, tu parte vocacional, tu parte espiritual. No sé, evalúa todas las áreas de tu vida y considera si estás viviendo algo que ya es tiempo de cerrar, que ya es tiempo de un cambio importante y profundo en tu vida. Y si es así, vive y sigue estos pasos que sé con convicción que te pueden ayudar. ¿Está bien? Eso era lo que quería compartirles. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna idea. Será bienvenida.